¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Economía. En medio de una máxima tensión, este jueves se reunió en Wolfsburgo el Consejo de Vigilancia de Volkswagen para abordar los planes de ajuste de la cúpula directiva. Por lo pronto, el gigante automovilístico alemán ha anunciado que reducirá su capacidad de producción de 12 a 9 millones de vehículos anuales y recortará a la mitad su catálogo de modelos. Acuciado por la competencia de los autos chinos y los aranceles en Estados Unidos, el grupo Volkswagen planea también, según medios de comunicación, un recorte de plantilla mucho mayor al que se había acordado hace 2 años con el sindicato. Ahora se habla de hasta 100.000 empleos que peligran, así como del cierre de 4 plantas en Alemania. En la reunión con el Consejo de Vigilancia participó el ministro presidente de Baja Sajonia, dado que el Estado federado es accionista del grupo y podría ser uno de los más afectados por la reestructuración. El sindicato convocó a protestas en todo el país. Y vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para conocer más detalles de una reunión muy tensa, como no puede ser de otro modo, con nuestro compañero Ezequiel Daray. Ezequiel, ¿cómo llega el grupo Volkswagen a esta situación dependiendo de un recorte tan importante para sanear su balance? Bueno, Rosa, primero hay que decirlo como lo dices bien, el grupo Volkswagen son 10 marcas y en el último año cayó el resultado operativo a la mitad. El margen operativo está en el 2,8%, viene más del 5%, cayó nuevamente a la mitad. Las ganancias cayeron a el peor nivel hasta el año 2015, cuando sufrieron el escándalo del Dieselgate. ¿Y por qué? Bueno, principalmente por la caída del mercado de China y en los Estados Unidos. Perdieron 9.000 millones de euros en resultado operativo. 3.000 se pueden asignar a la complicación que le están causando los aranceles de Trump. 3.000 por errores propios, porque Porsche descartó una plataforma eléctrica y toda la inversión que había hecho la tuvo que mandar a pérdida. Y China, hoy en China 6 de cada 10 autos que se venden son eléctricos. Todas las marcas alemanas, la participación que tienen en la venta de autos eléctricos en China es de apenas el 1,6%. ¿Por qué? Porque una de las grandes fortalezas de los autos alemanes siempre fueron los motores, pero hoy un auto eléctrico se parece mucho más a un teléfono celular y lo importante son las baterías y el software. Y en ese sentido China está muy por delante de Alemania. Sí, desde luego, Ezequiel. Bueno, y muchos se preguntan también si se podrá llevar adelante un recorte de tal magnitud con la oposición no solo del sindicato, sino también del Estado de Baja Sajonia, que también es accionista de Volkswagen. Bueno, Rosa, por un lado tienen que hacerlo porque hay algo muy importante que es el costo alemán. ¿Y cómo lo notamos? Porque Skoda, que es parte del grupo, fabrica lo mismo, los mismos autos, con los mismos componentes, solamente en República Checa, tiene un margen operativo del 8%, es decir, es caro producir en Alemania. Por eso con los recortes intentan retornar al 5% de rentabilidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Toyota, el gran competidor, tiene más del 6% de rentabilidad. ¿Qué ocurre? Que, como bien dijiste, con los sindicatos habían acordado cortar 35.000 puestos de trabajo a cambio de no cerrar ninguna planta. Bueno, ahora están hablando de cerrar 4 plantas y cortar 100.000 puestos de trabajo. Y el Estado de Baja Sajonia es accionista, tiene el 20% de las acciones, tiene derecho a veto en cualquier decisión de cierre de planta y entre el Estado de Baja Sajonia y los sindicatos tienen 12 votos de 20 posibles, con lo cual hacer estos recortes va a ser para Volkswagen una tarea muy complicada. Y parece que habrá negociaciones largas y complicadas, como tú dices. Gracias, Ezequiel, por el análisis. Crece, pues, la presión sobre la cúpula de Volkswagen, una crisis que, de hecho, afecta a todo el sector del automóvil en Alemania y que ya se debate en el Parlamento. Los empleados del sector culpan también a la política de la situación actual, mientras el todopoderoso sindicato IG Metall promete mantener el pulso en las calles. Cientos de empleados protestaron hoy en Wolfsburgo contra los recortes previstos en Volkswagen. Según informes de prensa, 4 fábricas en Alemania y otros 50.000 puestos de trabajo podrían estar en peligro. Was erleben wir seit ungefähr 2,5 Monaten? El miedo y la incertidumbre atraviesan las naves de producción y las oficinas, no solo aquí en Wolfsburgo, sino especialmente en las plantas que se enfrentan a un cierre. Natürlich besonders an den Standorten, die vermeintlich geschlossen werden sollen. Esta no es manera de tratarnos a los trabajadores. Als Belegschaft umgegangen wird.
Los sindicatos y los trabajadores consideran que la clase política tiene parte de la culpa de la crisis que atraviesa Volkswagen. Necesitamos una política arancelaria diferente que proteja al sector automotor alemán. Las plantas alemanas del grupo no están operando a plena capacidad. Mientras el Consejo de Supervisión se reunía por la tarde en Wolfsburgo, en el Parlamento alemán se debatía la crisis de la industria automotriz. La crisis de este sector no es una crisis de empresas individuales, es una crisis de competitividad nacional. Afecta a los fabricantes, a los proveedores, a los trabajadores y, con ello, al corazón de la pequeña y mediana empresa. Está previsto que las protestas en Volkswagen continúen a la espera de los resultados de la reunión del Consejo de Supervisión, que debe decidir el futuro de la empresa. Alemania anunció que Estados Unidos ha aceptado venderle misiles de crucero Tomahawk capaces de alcanzar objetivos a más de 1.600 kilómetros. El canciller Friedrich Merz aseguró que la adquisición permitirá cubrir una importante brecha estratégica en la defensa alemana mientras Europa desarrolla sus propios sistemas de largo alcance. La decisión de Berlín se enmarca dentro del plan de rearme decidido por el Ejecutivo alemán, que aspira a casi duplicar su gasto en defensa en los próximos 4 años y llega después de meses de negociaciones con Washington tras las dudas iniciales de Estados Unidos por la escasez de estos misiles. El ministro de Energía boliviano, Marcelo Blanco, anunció negociaciones a nivel técnico con Petrobras para la semana que viene. El objetivo es estudiar una posible ampliación de las operaciones de extracción y explotación de hidrocarburos de la compañía estatal brasileña en el país andino. Según el Ejecutivo, Petrobras está dispuesta a colaborar en la reestructuración del consorcio energético boliviano YPFB para aumentar así su eficiencia. El gobierno boliviano busca reactivar las inversiones extranjeras en sus sectores energéticos y reforzar el comercio con un socio tan importante como es Brasil, tras años de superávit energético que convirtieron a Bolivia en un país exportador de energía. En los últimos tiempos atravesó una escasez de combustibles. En 2006, Petrobras suspendió en parte su actividad con Bolivia después de que el expresidente Evo Morales nacionalizara el sector de los hidrocarburos. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió una carta al rey Carlos III pidiéndole que libere las reservas internacionales de oro venezolano. El Banco de Inglaterra custodia varios lingotes de oro de Venezuela valorados en 1.900 millones de dólares. Rodríguez argumentó que el oro recuperado se utilizaría para atender a los afectados por el doble terremoto. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro ya había solicitado su devolución, la justicia británica negó el pedido por considerar ilegítimo a dicho régimen. Antes, la presidenta encargada había pedido que se liberen 5.100 millones de dólares bloqueados por el Fondo Monetario Internacional. La electricidad ya es uno de los grandes motores de la inflación en Estados Unidos. El año pasado las tarifas de la luz subieron a más del doble de la inflación general, un encarecimiento que supera al de otros bienes esenciales como los alimentos o las medicinas, según revela un informe del think tank progresista CAP. Y para este año los meteorólogos prevén temperaturas por encima de la media, lo que podría convertir 2026 en uno de los veranos más calurosos registrados, disparando el uso del aire acondicionado y las facturas en Estados Unidos. Esto agrava la crisis de asequibilidad energética. 1 de cada 6 hogares en el país tiene facturas de servicios públicos atrasadas y casi el 40% de las familias con ingresos bajo los $50.000 tiene serias dificultades para pagar la luz. Lo comentamos con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, que está padeciendo las altas temperaturas y conoce de primera mano este asunto. Ana, muy buenas tardes. ¿Hasta qué punto esta subida de la luz preocupa por el efecto en la inflación? Sí, bueno, pues quienes están preocupados por el aumento de la inflación, y la Reserva Federal lo están dirigiendo su mirada hacia la inteligencia artificial. Por un lado, porque la demanda para construir la infraestructura de los centros de datos está encareciendo semiconductores y eso dispara el precio de todo lo que tenga esos chips, desde aparatos electrónicos hasta autos. Pero por otro lado, la demanda de electricidad para que funcione la inteligencia artificial ha elevado los precios de la electricidad para todo el mundo, pero muy notablemente para fabricantes y para pequeños negocios que pagan 3 veces más que los consumidores residenciales y que tienen
un uso extensivo de electricidad pues para ensamblar autos, para ensamblar lavadoras y para fabricar material de construcción que luego se emplea en las viviendas. Esta subida del precio de la luz se está filtrando y seguirá haciéndolo en precios que forman parte de la inflación subyacente, porque los fabricantes y los pequeños negocios pues no pueden absorber costos ilimitadamente en sus márgenes operativos. Ahora bien, esta va a ser una inflación muy difícil de rebajar. Bueno, ¿y esa inflación en los precios de la luz cómo está afectando a los ciudadanos? Pues está afectando tanto que algunos políticos ya están incluyendo medidas para combatir estas subidas en sus programas y la gobernadora de New Jersey esta semana ha presentado 3 iniciativas. Una de ellas es crear una tasa eléctrica específica para los centros de datos. Según datos del Gobierno, los precios de la energía residencial han subido un 30% como media desde el año 2021 hasta el año 2026. Y es de esperar que el aumento se haya acelerado, la tendencia vaya mucho más rápida a partir del 2025, que es cuando se dispararon la creación de centros de datos. Y esto es un impacto muy negativo para los hogares, porque según cifras oficiales, ya en 2024 se apuntaba que 1 de cada 3 estadounidenses tiene dificultades para pagar la factura de la luz. Y algo más de 15 millones sufrieron la desconexión de su servicio de electricidad o de gas natural precisamente por impago. Son cifras tabuladas recientemente, pero son de hace 2 años, lo que hace temer que la situación solamente se haya empeorado. Preocupación pues por el precio de la luz que sigue disparada. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Gracias, Rosa. Y con esto ponemos punto final a este segmento de economía. Les invito a que sigan con nosotros aquí en DW. Ya saben que también pueden visitar nuestras redes sociales para ver estas y otras noticias y dejarnos sus comentarios. Nos vemos en la próxima edición si así lo desean. Gracias por elegirnos.